convencionales que acompañan un proceso como la Alianza Colombia Libre de Fracking, dos dificultades que nosotros tenemos son, una, el tema de economista por el peso que tiene la discusión económica de tener los proyectos de fracking y yacimientos no convencionales. Y lo otro es que la gran mayoría de los ingenieros en el país están muy casados con una posición frente al extractivismo, es decir, pues quieren que avancen todas las áreas del conocimiento del extractivismo, entonces conseguir un ingeniero que tenga esa visión o sea consciente de esa dimensión ecologista o de protección de los territorios o de la misma concepción de toda esa gran gama de violación de derechos humanos que hay en el camino o en la operación extractiva es complicado. Y eso se necesita porque para presentar demandas y solicitudes siempre nos van a pedir un sustento técnico pues a lo que se está solicitando. Otra de las dificultades son las garantías de seguridad. ¿Por qué? Porque siempre presentar una denuncia implica un riesgo mayor, es decir, si a mí me amenazan y presento la denuncia, eso puede representar mayor riesgo sobre mi situación de seguridad. Entonces siempre hay que estar pensando en ¿desde dónde lo presentas? ¿Sales del territorio o no? ¿Ante quién vas? ¿Hay un fiscal de confianza o no? ¿Vas a la defensoría o no? ¿El sistema de alertas temprano funciona o no? Entonces siempre hay mucha dificultad con el tema de garantías de seguridad para quien va a presentar una queja o una denuncia. Otra de las dificultades, pensamos, es que se necesita o hay debilidad respecto al conocimiento de todas estas herramientas jurídicas, ¿verdad? Todas esas vías, todos esos caminos legales a los que se puede acudir, no es conocido por todos, menos por los líderes en territorios, entonces tenemos, digamos, en el imaginario, un camino muy corto de qué es lo que podemos hacer, o la denuncia ante el fiscal o vamos a la defensoría, pero hay más rutas, sobre todo en el escenario internacional, que no siempre es conocido desde los territorios y pensamos que se debe fortalecer eso. Falta de capacidades no es por incompetencia, sino en términos de personas, de número de personas. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace desde este tipo de resistencias es voluntario, ¿sí? Entonces no siempre se cuenta con la gran cantidad de personas que se requiere para tener estos procesos de resistencia fuertes, y los que están en los liderazgos, en las coordinaciones y los que están dinamizando esos procesos normalmente están con poquito tiempo, cumpliendo con otro tipo de responsabilidades, y siempre se necesita mucha más persona para cubrir como todas esas líneas de oposición, de resistencia y de defensa que se presenta. Por ejemplo, nosotros tenemos incidencia legislativa, pero existen 5 proyectos de ley que han sido presentados en contra de uno que nosotros queremos que salga adelante, entonces hay que estar pendiente de cada uno, de las audiencias, con quien se hace el lobby, y no siempre hay gente y toda la disponibilidad de tiempo para realizarlo, entonces sí, hay falta más capacidades dentro del colectivo en términos de personas. La siguiente pregunta que respondimos son las dificultades económicas, que no tuvimos que devanarnos los sesos, ¿verdad? Para pensar en las dificultades económicas que tenemos en este tipo de iniciativas. Por lo que decía, 1, de que somos voluntarios, 2, estos procesos de resistencia o en estos procesos carecemos de recursos fijos o propios, o sea, no tenemos la certeza de que en este año vamos a recibir 10 pesos y con eso nos va a alcanzar para esto, para esto y para esto. Esa es una gran dificultad porque también le da un poco de inestabilidad a todas las acciones que nosotros queremos realizar o que se presentan en el camino como una necesidad de realizar. Entonces siempre estamos buscando a quién acudir, tocando puertas para llevar adelante nuestras acciones de defensa territorial. Otra de las situaciones que sucede es que no tenemos claridad siempre de cuál es la ruta que debemos seguir para conseguir los fondos necesarios para nuestros procesos. Por ejemplo, no conocemos a qué fondos podemos acudir siempre. Algunos sí tenemos como ese relacionamiento, vamos encontrando aliados en el camino, pero existe una gama muy amplia de organizaciones, de ONGs o de cooperación a los que pudiéramos acudir, y sin embargo no los conocemos todos. Y si algunos conocemos, no tenemos claras las rutas, o en ocasiones se nos dificulta saber cuáles son los énfasis o dimensiones de los proyectos o de las solicitudes que debemos presentar, y eso a veces nos frena un poco. Y por otro lado, y está relacionado con esta, es que
hay convocatorias y fondos a los que se puede aplicar, pero tienen una exigencia técnica altísima y no siempre tenemos las capacidades en las organizaciones en territorio para aplicar, empezando por el idioma, porque hay muchas que son en otro idioma y no todos tenemos pues esa capacidad o competencia en el colectivo. Bueno, respecto a las experiencias, logros y avances, pues continuamos con el ejemplo de ayer y es la resistencia a los proyectos de fracking en el país. Lo que debo señalar es, tenemos un protocolo de seguridad porque los territorios en donde se hace esta resistencia, esto es absolutamente inseguro y existe una dimensión muy alta de violación de derechos humanos y de riesgos que representa para las personas. Lástima que Eric no está aquí, creo que ustedes escucharon a Eric esta mañana con la descripción que él hacía del Magdalena Medio y es una situación terrible. Entonces en la Alianza tenemos un equipo de derechos humanos voluntarios, pero sí hemos buscado capacitación con aquellas organizaciones que tienen experiencia en el tema de seguridad y tenemos un protocolo de seguridad que en este momento se está actualizando porque el crimen no se detiene y también actualiza todas las maneras de atacar. Bueno, parte de eso fue que cuando se presentó una amenaza contra la vida de una compañera, aun cuando es… Perdón, sino que es traumático, iba a decir eso, es traumático recordarlo, porque la forma como tocó sacar a esta compañera de esa situación fue absolutamente eso, traumática. Pero logramos sacarla del país. Pero esto implica, compañeros, es decir, el logro es que ella está viva, bien, contenta y todo lo demás. Pero lo que se pierde en términos de vida, de salir de su territorio, yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, nada que ustedes no conozcan, pero realmente que duele que defender el territorio comporte abandonar el proyecto de vida para muchos. Y cuando es una chica muy joven, muy alegre, y uno la ve en medio de una situación con chaleco, es duro. Gracias. Pero no quiero que se queden solo con eso, porque realmente que nosotros reconocemos que, como les decía ayer, 14 años han intentado sacar adelante el fracking en el país y se ha frenado el fracking comercial. El avance de los proyectos pilotos de investigación integral en Puerto Wilches lo logramos con una acción de tutela presentada por una organización afro, que es Afro Wilches, y fue maravillosa en el sentido de que los compañeros de allá cerraron la entrada al pueblo por donde venían los camiones y los trompos a abrir, pusieron una barricada y de aquel lado estaban los camiones y de este lado estaban los compañeros resistiendo. Y en ese momento llegó la medida cautelar diciendo que se suspendían los proyectos de fracking y eso fue maravilloso. Gracias. Este grupo, compañeros y comunitarios, inicialmente cuando llega una empresa de estas al territorio por sorpresa, que uno se da cuenta porque llegan las maquinarias amarillas, que nunca hay en los territorios, no es normal, ahí es donde uno se da cuenta a veces que llegó un proyecto extractivista y uno sin ningún tipo de conocimiento para enfrentar este tipo de situación. Y lo que le sucede a mi comunidad, como hemos dicho desde que llegamos aquí, es igual. Estas transnacionales tienen un manual operativo que lo aplican a donde quiera llega y casi que no le cambian ni un punto a ese manual. Y algo que yo les quiero dejar sobre la mesa es este tipo de situación. Nosotros podemos sacar mucha ventaja de esto. Ellos son mecánicos, tienen ese manual y no lo cambian ni le hacen nada, y nosotros sí podemos comenzar como que a ser más creativos para enfrentar este manual. Otro de los retos que se plantean es la división comunitaria. Las empresas llegan a la comunidad y lo primero que se plantean
es la división, porque eso hace parte también de lo que les decía del manual. Este manual parece que lo hicieron con el libro aquel de Nicolás de Maquiavelo, es idéntico. Divide y reinarás. Y tienen sus estrategias para dividir a la comunidad. Llegan, si el Consejo Comunitario no le abre las puertas, llegan a donde la Junta de Acción Comunal y por ahí se van metiendo. O a donde cualquier otro grupo que les abra las puertas. Aquí tenemos las necesidades técnicas externas. Nosotros afortunadamente, y digo que somos una comunidad afortunada porque apenas comenzó este proceso, llegó como caído del cielo las organizaciones, llegó el CAJAR, llegó el CINET, llegó CENSAT, llegó AIDA, llegó la ONU. Somos una comunidad privilegiada porque tuvimos todas estas organizaciones y otras que en este momento no tengo presente, pero hay otras comunidades. El proyecto del que yo les hablo contempla por lo menos 9 consejos comunitarios. Los otros 8 consejos comunitarios fueron prácticamente cooptados. Hubo lo que es una cooptación comunitaria. A todos les hicieron consultas. Hubieron consultas de una semana que terminaban a las 2, 3 de la madrugada con 4 o 5 personas. Hubieron consultas en un hotel con 5 personas. Propusieron consultas virtuales. Ahí tendría que preguntarle yo al compañero allá que tiene mucha experiencia cómo se hace una consulta virtual de un proyecto de estos extractivistas. Yo nunca lo pude descifrar cómo se llegaba a cabo esto. Ajá. Por otra parte, cuando estas empresas le dan un recurso al Consejo Comunitario, los profesionales que ellos contratan ya vienen direccionados a favorecer a la empresa. ¿Por qué? Porque el Consejo Comunitario, por decirles algo, les ofrece 3 millones mensuales. La empresa le da 6, ya son 9, pero toda la consulta que se haga a través de ellos tiene que favorecer a la empresa, porque la empresa le deja la esperanza abierta que después que se termine la consulta y se ejecute el proyecto, ellos van a trabajar con la empresa. La mayoría de las consultas que se hicieron allá fueron con profesionales dichos por los mismos compañeros del Consejo Comunitario. Nos han dicho, nos engañaron los profesionales que nos colaboraron en la consulta. ¿Por qué? Porque ya estaban capturados por la transnacional. Lo que decía la compañera ahorita, nuestra hermana y paisana allá vecina del Cesar, ¿cómo puede obtener una comunidad recursos para contratar un abogado, por lo menos un abogado, para hacer un derecho de petición? La mayoría de las personas de un territorio como el nuestro son campesinos, se dedican a trabajar en el campo, a labrar el campo. Hay gente que no sabe ni siquiera cómo hacer un derecho de petición. Hay gente que no tiene acceso a internet. Allá el acceso a la conectividad es casi que imposible. Uno tiene que irse por allá donde está un árbol, cerca de no sé qué cosa, porque ahí es que llega la señal. Entonces, ¿cómo hace una comunidad como la nuestra una tutela, por ejemplo, o otro tipo de documento para tener acceso a lo que es la justicia ambiental en este país, que casi no existe? Bueno, listo. Bueno, la jurisprudencia y conocimiento que hemos adquirido nosotros a través de las organizaciones que nos han dado muchísima capacitación. Ahorita no somos abogados, pero hemos aprendido bastante. Hemos aprendido un montón de cosas con la ONU que nos ha fortalecido también. Por ahí tenemos algunos acuerdos con la Dirección Nacional de Comunidades Afro que también nos ha fortalecido. Hicimos algunas peticiones al Ministerio de Interior para que nos capacitara también sobre consulta previa, y nosotros le hemos apuntado después de la consulta al consentimiento, y por eso me llamaba mucho la atención y me voy un poco triste por lo que dice el compañero allá, que prácticamente no hay camino. Entonces, ahora, para terminar, nos hizo falta un montón de cosas que decir y nos vamos de aquí casi que con la mayoría de la información que traímos sobre lo que nos sucede allá en el territorio, pero con la promesa ante ustedes y
No solamente expresarle la solidaridad de nuestro pueblo, porque sé que la mayoría de los que están aquí están pasando una situación parecida, pero sí le hacemos la promesa que en este momento estamos en resistencia, pero estamos a un tilín de pasar de la resistencia a la rebelión, porque nosotros no nos vamos a dejar sacar de nuestro territorio como hicieron los españoles con los indígenas, porque de esta forma es que llegan las transnacionales a las comunidades. Llegan con un neocolonialismo a través del extractivismo salvaje a sacar a las comunidades a la fuerza, con patraña, ofreciéndole dinero a cualquiera, haciendo la captura corporativa, captura comunitaria y todo este tipo de situaciones. Así que yo les dejo la promesa aquí, cuando vean por los medios de comunicación que estemos allá en rebelión, no contra el gobierno porque nos ha apoyado bastante, pero sí contra algunas instituciones como el Ministerio de Interior, que ha sido capturado por la empresa, y el mismo Ministerio de Interior, que debía defender los derechos e intereses de la comunidad, fue quien nos denunció ante el tribunal para que nos aplicara el test de proporcionalidad. Seguramente la mayoría de ustedes no entienden cómo el Ministerio de Interior de un país es el peor enemigo de una comunidad. Muchas gracias. Bueno, el caso que tomamos es el del compañero Hugo de Zamaca. Por favor, si algo nos ayuda a complementar. Respondimos la pregunta 3.3, en este caso se tiene la empresa Palmera Timber. Frente a la eficacia de las acciones de la comunidad, el compañero nos comentaba que sí ha sido eficaz, que en otro caso el Estado tuvo que cumplir una sentencia que la Corte Interamericana dio. Todo esto pues salió a través de radio, periódicos. El caso fue también trasladado al idioma holandés, que es de donde se viene la empresa matriz. Y sin embargo, esta ley aún no se adopta. Se está luchando contra la otra compañía, que en este caso es Palmera Timber, que está haciendo otras acciones en contra del medio ambiente y la comunidad, y construyeron una planta sin el consentimiento o sin ninguna consulta previa de la comunidad. Frente a los recursos, frente a la indemnización de los daños, hubo un tipo de indemnización a través de un intermediario. En este caso es una fundación que maneja los recursos que llegan entre el Estado y la compañía, para que las comunidades puedan acceder a ellos mediante convocatorias. Entonces, si quieren cómo hacer alguna inversión en educación, en la parte de agricultura y demás, la comunidad debe aplicar a estas convocatorias o hacer una solicitud a la fundación. Frente a la restauración ambiental no se ha hecho nada, sin embargo desde la comunidad se sigue exigiendo al Estado que lo debe hacer, y a través de la sentencia de la Corte también se exige, si no estoy mal, pero pues hasta ahora no ha habido respuesta en acciones reales por parte del Estado o de la compañía. Y respecto a la relación entre el Estado y la comunidad, el compañero nos comenta que la relación está muerta, que está rota totalmente, que sigue presentándose la persecución a líderes y lideresas que defienden lo social y lo ambiental y que están en contra de las actividades de la empresa, y que sigue sin garantizarse ninguna concertación, no se garantizan los derechos colectivos y no se tiene en cuenta el consentimiento de la comunidad. Frente a qué actores les han ayudado a la comunidad para financiar todos estos procesos legales, jurídicos, ha sido Forest People Program, bueno, aquí hay varios, Right and Resource Institute, Tropenbos Surinam,
Cadasta, World Research Institute, Turner Facility. También hubo apoyo de la Universidad Javeriana a través de un proyecto o un programa que se llama OTEC, y también International Land Coalition han sido los actores aliados a esta comunidad en temas de que les han ayudado a hacer mapeos del territorio, hacer monitoreo de la deforestación que se ha presentado, también de la parte técnica y legal de todo este proceso. Y por bueno, nuevamente el gobierno del Estado no ha garantizado el consentimiento de la consulta previa. Las compañías pueden llegar fácilmente a hacer actividades sin ningún consentimiento previo, solamente llegan a socializar y a ofrecer dinero o trabajo a las comunidades, porque pues son comunidades muy vulnerables. Y por parte del gobierno no ha habido ninguna respuesta frente a estos daños que se han presentado, simplemente dicen que no entienden lo que está pasando, y algunas de las acciones jurídicas y no jurídicas que han realizado en la comunidad son movilizaciones, protestas, derechos de petición, y actualmente están solicitando que se abra otro expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.